Noticentro 1, CMI. Llegó el día en Estados Unidos. ¿Regresan los demócratas al poder o Trump seguirá en la Casa Blanca? ¿Cuáles son los estados claves que definirán al nuevo presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo funcionan las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Alerta en San Andrés por paso del huracán ETA. Está a menos de 240 kilómetros de la isla. ¿En qué va la investigación por el crimen de Osvaldo Muñoz? Publican nuevo video de presuntos asesinos. Brutal golpiza a mujer en el sur de Bogotá. Fue atacada por su expareja. Con lanzagranadas y municiones, capturan a hombre en el Valle del Cauca. Atacan a menor con ácido en Bucaramanga. Balacera en iglesia de Barranquilla. 2 familias se enfrentaron a bala. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Estados Unidos enfrenta horas de incertidumbre y tensión en unas inéditas elecciones presidenciales fuertemente cuestionadas por el presidente Donald Trump, quien reiteró sus denuncias de fraude y adelantó que iniciará reclamos legales apenas finalice la votación, alimentando aún más los temores de que no reconozca los resultados de los comicios y que esto pueda desatar una espiral de violencia y una crisis política sin precedentes. Las inéditas elecciones presidenciales de este año, celebradas en medio de una pandemia que ya deja más de 230.000 muertos, han sido el blanco de fuertes cuestionamientos por parte del presidente Donald Trump, debido a que por la crisis sanitaria, más de 93 millones de personas emitieron su voto anticipadamente. Un 63% de la participación total registrada en el 2016, que supone todo un desafío cuando los sufragios por correo implican un proceso laborioso en el cual cada estado tiene reglas propias y de hecho, algunos solo aceptan votos que llegan hasta el día de la elección, mientras otros siguen contando sufragios hasta 10 días después. Esto quiere decir que el conteo de los votos ya no será tan fluido como cuando la gran mayoría de las personas votaban el mismo día en un centro electoral y sus preferencias eran contabilizadas automáticamente por una máquina que permitía que el ganador se conociera en cuestión de horas. Este, según los expertos, no será el caso durante estas elecciones, en las que se espera que se registre una participación récord, pero cuyo resultado final podría conocerse en varios días. Un escenario que, según el presidente Trump, ha dado espacio para el fraude. Es por ello que no se descarta que en caso de perder el mandatario, recurra el resultado y esto desemboque en una batalla legal parecida a la del año 2000 que tuvo que ser dirimida en la Corte Suprema. Al inicio del siglo, el vicepresidente y candidato demócrata Al Gore protagonizó la elección más cerrada y polémica contra el republicano George Bush, quien ganó por apenas 537 votos en el decisivo estado de la Florida. Inicialmente, Al Gore había sido considerado como el ganador en este territorio, pero horas después le atribuyeron la victoria a Bush y tras una compleja batalla judicial, el desenlace de los comicios solo fue conocido 35 días después de la votación. Lo cierto es que el manto de duda sobrepuesto por Trump ante estos comicios, considerados como los más tensos y difíciles de la historia reciente, han despertado los temores de que se desate una ola de violencia y de hecho muchos comercios en grandes ciudades protegieron sus vitrinas con tablones de madera por temor a posibles disturbios. Pues el 2020 podría ser recordado como el año de las elecciones presidenciales más cerradas en la historia de Estados Unidos, en las que el demócrata Joe Biden y el presidente Donald Trump podrían imponerse por apenas una mínima diferencia y en medio de una fuerte polémica, tal y como sucedió en varios comicios a lo largo de la historia. Como la Primera Guerra Mundial estalló en Europa, el presidente demócrata Woodrow Wilson protagonizó una campaña basada en mantenerse fuera del conflicto, y pese a que su compromiso de permanecer neutral era extremadamente popular entre los estadounidenses, cuando se enfrentó contra el candidato republicano de la Corte Suprema de Justicia, Charles Evans Hughes, solo logró ganar los increíblemente cerrados comicios de 1916 gracias al vital apoyo del estado de California.
En 1960, la campaña entre el republicano Richard Nixon y el joven demócrata católico John F. Kennedy fue una de las más cerradas en la historia de Estados Unidos. La elección fue reñida en 20 estados, donde el margen de victoria para los dos candidatos fue menor de 5 puntos porcentuales, y algunos dicen que un punto decisivo fue el primer debate televisado donde Kennedy, el más joven, se mostró seguro y carismático, mientras que Nixon terminó limpiándose las gotas de sudor. En los comicios, Kennedy ganó con el 49,7% de los votos, comparado con el 49,6% de Nixon. Apenas 113,000 votos populares separaron a los dos candidatos. El resultado fue tan cerrado que los republicanos pidieron un recuento de sufragios en medio de rumores de un supuesto fraude. Mientras la elección del 2000 fue la más cerrada y polémica de la historia de Estados Unidos, el vicepresidente y candidato demócrata Al Gore competía con el gobernador de Texas e hijo de un expresidente, George W. Bush. En los resultados iniciales, Gore ganó con el 48% de los votos de toda la nación y Bush se quedó con el 47%. Pero después de que la Corte Suprema hizo un reconteo en el estado de la Florida, Bush obtuvo la victoria en el voto estatal por apenas 537 boletas de las 6 millones emitidas. En Estados Unidos son varios los estados que siempre están indecisos de su voto y no se sabe a qué candidato apoyarán. Esos son los llamados estados claves o bisagra, los estados péndulo, que definen la votación final. El apoyo de estos en 2016 fue decisivo para la victoria del mandatario Donald Trump, quien este año perdió muchos de sus electores en algunos de esos estados por su gestión de la pandemia. Tradicional e históricamente, Estados Unidos ha tenido estados que tienden a cambiar su tendencia de voto y por ende no son considerados como fijos por los demócratas o los republicanos. Estos swing states o estados pendulares son decisivos para los candidatos, pues pueden definir las votaciones. Estos son los estados claves: Texas, Florida, Pensilvania, Ohio, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Arizona, Minnesota, Wisconsin, Nevada y Iowa. La gran mayoría están ubicados en la costa este y como el conteo de los votos en el país se hace de este a oeste, es muy probable que antes de que se acabe el cálculo de los escrutinios se sepa quién es el vencedor en la contienda, solo conociendo el resultado en ellos. Una cifra récord de votos anticipados se registró en Estados Unidos en estas elecciones presidenciales. Más de 100 millones de estadounidenses decidieron depositar su voto de manera anticipada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Estos comicios pasarán a la historia como una de las elecciones presidenciales con más votos anticipados. Según US Election Project, que recoge estos datos desde 2008, el número de votos emitidos de forma anticipada en persona o por correo ya se ha duplicado en estas elecciones de 2020 con respecto a las cifras totales de 2016. Más de 100 millones de ciudadanos votaron por adelantado en Estados Unidos antes de la apertura hoy de los colegios electorales. Más de 36 millones de ciudadanos salieron a votar en persona en los diferentes estados que dispusieron lugares para el sufragio y otros 64 millones depositaron su voto por correspondencia. Estos votos representan más del 47% de los electores registrados en el país, que son 240 millones de personas. A nivel nacional, los 100 millones de votos ya emitidos representan el 73% de los más de 136,6 millones de votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2016. Debido a la pandemia del coronavirus, la votación anticipada se disparó en todo el país para evitar tumultos hoy 3 de noviembre. En otras noticias, Centroamérica está en alerta roja por la llegada del huracán ETA, que ya es categoría 5. Autoridades en San Andrés ya tienen instalado un puesto de mando unificado ante la llegada de ETA. Stick Luengas, buenos días. ¿Qué dice el IDEAM? Hola Margarita y televidentes, muy buenos días. Pues justamente la directora del IDEAM, Yolanda González, ha hecho un llamado a todas las personas que habitan en San Andrés, también a los turistas y también a los de Providencia, pues en este momento deben quedarse en casa porque la alerta es máxima tanto en San Andrés como en Providencia, porque el huracán se acerca con precipitaciones muy fuertes.
El huracán ETA continúa a esta hora de la mañana en categoría 4, vientos máximos de 230 kilómetros por hora. Se sigue desplazando al oeste-suroeste a 6 kilómetros por hora. Recomendamos a la comunidad de San Andrés, de Providencia y Santa Catalina, a los turistas, seguir muy atentos a las recomendaciones que está emitiendo el gobernador, el alcalde de Providencia y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, dado que las bandas alimentadoras nos seguirán generando vientos fuertes como los tuvimos en la noche, en la madrugada del día de hoy, con rachas de viento incluso de 78 kilómetros por hora. Vamos a tomar las medidas que hemos venido manteniendo, las vamos a reforzar. En las próximas horas son probables incrementos en la altura del oleaje, vientos fuertes y ráfagas. También se esperan algunos momentos precipitaciones. Y es que justamente esos fuertes vientos generaron en las últimas horas una emergencia. 8 pescadores tuvieron que ser rescatados por la Armada de Colombia luego de que la nave en la que se transportaban presentara fallas por las condiciones meteorológicas. Otra importante noticia, siendo las 11:11 de la mañana, la Dijín de la Policía entregó las cifras más recientes de ciudadanos extranjeros, en su mayoría son venezolanos, los capturados por diferentes delitos. Se habla que en lo corrido de este año, desde el 1 de enero al 1 de noviembre, han sido capturados 11.325 ciudadanos venezolanos por diferentes delitos. Bueno, algunas personas de otro país o de otros países, sobre todo pues, personas de Venezuela que han ingresado al país, han sido también aprovechados, utilizados por microtráfico, por el tráfico y otros delitos. Se han capturado algunas personas de ellas, no solamente por el tema narcotráfico, microtráfico, sino también por hurtos y otros delitos como homicidio. Pero sí se está generando un trabajo importante en la Policía Nacional, como es la prevención, como es la seguridad, la investigación, la inteligencia, y dar resultados. Esos delitos más frecuentes tienen que ver con el homicidio, el robo de vehículos, el robo de bicicletas, el hurto a personas y el hurto a viviendas. También el director, el general Fabio Hernán López, se refirió frente a un mega operativo que se llevó a cabo en las últimas horas, donde 10 personas fueron capturadas, todas de una misma familia y quienes estaban bajo el delito de narcotráfico. Se logra la ubicación y captura de 10 personas, sindicadas por los delitos de tráfico, fabricación, porte, estupefaciente y concierto para delinquir. Este operativo se realizó en el departamento del Cauca y el departamento de Nariño. Estas personas pertenecen a una organización delincuencial dedicados al narcotráfico, entre los que se encuentra su cabecilla principal, conocido como Gustavo. Durante la investigación se estableció que la estructura criminal está compuesta en su mayoría por integrantes de una misma familia del municipio de Tambo, Cauca. Y es que a pesar de la pandemia, este delito, este flagelo por el narcotráfico no cesa. Ya son 33.706 personas capturadas por capturas de estupefacientes, en especial cocaína. Desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig, y vamos a una pequeña pausa. Regresamos a Noticentro 1 CMI con más noticias. Atacan con ácido a una menor en Bucaramanga. Aparecen nuevas evidencias de los presuntos homicidas de Osvaldo Muñoz, el hombre que fue asesinado en un articulado de Transmilenio. Natalia, buenos días. ¿Cómo va la investigación por este caso? Margarita y televidentes, buenos días. Pues siguiendo con este proceso judicial, lo que se ha sabido es que se reveló en las últimas horas un video en donde se conocerían los movimientos que habrían hecho estos presuntos responsables del asesinato de Osvaldo Muñoz. En este video se logra observar como primero hay un hombre que forcejea con quien sería Muñoz, posteriormente salen 3 cómplices de este articulado y finalmente hay una cuarta persona que desciende de este bus y sale corriendo, huyendo de este lugar, al parecer después de atacarlo en una pierna, y que de esta manera pues este hombre perdió la vida dentro de un bus de Transmilenio. Nosotros hemos hablado con el sobrino de esta víctima fatal, quien le ha hecho un llamado a las autoridades y ha anunciado que la familia va a demandar a Transmilenio ante los resultados mínimos que se han obtenido después de este ataque. Han dicho que no han tenido respuesta ni de la policía, ni de Transmilenio, ni de la Secretaría de Seguridad y mucho menos de la Fiscalía.
Sí, nos estamos asesorando legalmente, ya decidimos demandar a Transmilenio debido a que pues la respuesta de ellos fue bastante banal para mí y para mi familia. Y la verdad queremos justicia, esto no puede ser otra carpeta archivada en la fiscalía, una muerte más, un número más. En otras noticias, a esta hora nos encontramos en el barrio Roma de la localidad de Kennedy porque son constantes los robos a comerciantes en esta zona del sur de Bogotá. En uno de los casos más recientes, un comerciante sufrió sobre este robo y fue brutalmente también atacado. Estos hechos se registraron cuando este hombre se dirigía hacia Corabastos a comprar mercancía y a pagar también deudas sobre esta actividad comercial en la que él trabaja. A esta hora nos acompaña la esposa y nos cuenta pues cómo fueron estos hechos y qué llamado le hacen ustedes a las autoridades. Buenas tardes, pues primero que todo le pedimos ayuda a las autoridades porque nosotros no tenemos el apoyo de ninguna autoridad acá. Mi esposo lo atracaron con un compañero que iba hacia Corabastos a hacer su mercado, lo golpearon en la cabeza a ambos. Y aparte de todo, pues quería pedirle a las autoridades que por favor no nos olviden, no nos abandonen en el sector porque estamos muy olvidados por parte de ellos, a la fiscalía que nos ayude. Igual la denuncia ya se colocó virtual, entonces pues al menos necesitamos el apoyo porque nosotros sabemos que eso no se va a recuperar, pero sí necesitamos el apoyo de las autoridades. No nos abandonen, señora alcaldesa, tampoco. Muchísimas gracias. Recordemos que en medio de este robo se llevaron más de 60 millones de pesos en efectivo. Sobre las 12 del mediodía ampliaremos esta información, pero también hablaremos sobre un nuevo caso de violencia contra la mujer. Recibimos la denuncia de una de estas víctimas de 32 años que asegura que su expareja sentimental la agredió en varias oportunidades en diferentes partes de su cuerpo. Incluso en medio de esta agresión también fue abusada sexualmente. De acuerdo con las más recientes cifras de la Secretaría de la Mujer, en lo corrido del año ya se han registrado más de 31.000 denuncias por este tipo de violencia a la línea púrpura. Sobre el mediodía ampliaremos esta información. Margarita, continúe usted con más noticias. Natalia, gracias. Nos encontramos más adelante. Y seguimos en Noticentro 1 CMI porque una ametralladora y 6 lanzagranadas fueron descubiertos por las autoridades en las últimas horas durante distintos operativos que hizo la policía en Cali. Sebastián, ¿cómo se lograron estos hallazgos? Margarita, televidentes, muy buenos días. Estos hallazgos se hicieron durante unos operativos que han adelantado las autoridades durante todo este fin de semana e inicio de semana. Según la Policía Metropolitana de Cali, esta ametralladora y estos 6 lanzagranadas pertenecían a una disidencia de las FARC. Un hombre que provenía de Ipiales, en el departamento de Nariño, fue capturado y fue puesto a disposición de la autoridad competente. Y es que precisamente durante esos operativos que realizaron las autoridades el fin de semana hubo varias sorpresas. Aunque fueron tan solo 8 fiestas intervenidas, 3 fueron las que más llamaron la atención por la gran cantidad de personas, entre 200 y hasta 800 personas. Por eso hasta ahora nos acompaña Jimmy Dranguet. Él es el subsecretario de Inspección y Vigilancia de Cali. Bienvenido, subsecretario de Noticentro 1 CMI. ¿Qué tanto se encontraron en esos operativos? Bueno, este fin de semana todos los funcionarios operativos de la Secretaría de Seguridad y Justicia estuvieron en territorio, controlando las fiestas y caravanas y aglomeraciones que se dieron cita por la fecha Halloween. Encontramos 8 fiestas grandes, pero 3 de ellas fuera de lo normal. Una fiesta en un barrio se denomina San Marino, con más de 800 personas. En una casa en el norte de la ciudad encontramos a 200 menores de edad aglomerados en una casa sin ninguna medida de bioseguridad, y también encontramos en el oeste de la ciudad una fiesta electrónica con más de 80 personas incumpliendo todas las medidas especiales para Halloween. También hicimos intervención en los establecimientos de comercio y 36 de ellos fueron cerrados por incumplir con todas las medidas especiales. No había protocolo, había fiestas de disfraces, entrega de premios cuando eso estaba prohibido este fin de semana. Hacemos un llamado entonces a los ciudadanos a la autorregulación, que se comporten en debida forma en esta época de pandemia para poder superar toda la problemática que nos ha generado el COVID-19. El mensaje de autorregulación, conciencia ciudadana. En estos 2 últimos meses que quedan del año debemos evitar un rebrote a toda costa en el distrito de Santiago de Cali. Por eso vamos a estar en territorio haciendo el control. Subsecretario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. También la Secretaría de Movilidad reporta que durante este puente festivo hubo 100 accidentes de tránsito, 1.500 comparendos y 300 automotores fueron inmovilizados. Es por ahora la información desde la capital del Valle. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI.
Gracias, Sebastián. En Barranquilla, hasta un cementerio fue cerrado por las aglomeraciones durante el puente festivo. Menfi, buenos días. Adelante con el reporte. Buenos días, Margarita. Como usted lo ha dicho, yo me encuentro en el cementerio Jardines de la Eternidad del Sur, hasta donde llegaron las autoridades distritales el fin de semana en operativos de control y sancionaron el establecimiento precisamente durante la visita de los difuntos. Por la conmemoración de este día se generaron aglomeraciones y las autoridades se dispusieron a sancionarlo por incumplir con los protocolos exigidos para las medidas de bioseguridad. Además, en operativos de la policía también fueron sancionados 170 bailes, entre ellos una reconocida discoteca en el norte de Barranquilla. En otras noticias también de orden público, en plena misa, mientras se celebraba una misa cristiana en el sur de Barranquilla, se generó una balacera a las afueras del centro cristiano. En ese momento las autoridades intervinieron para generar todas las garantías en materia de seguridad, que por fortuna no generó lesionados. Al parecer esta situación se generó por enfrentamiento entre dos familias. Esta es toda la información desde Barranquilla. Regreso con ustedes a nuestro centro de estudios. Muy buenos días. Buenos días, Menfi. Hacemos una pausa. Regresamos en instantes con más noticias en Noticentro 1 CMI. Así fue el ataque terrorista en Viena, que dejó 3 muertos y más de 15 heridos. Antioquia continúa bajo alerta roja hospitalaria por el aumento de casos de COVID y la ocupación de camas UCI. ¿Pero qué dicen las autoridades? Yusi Chaparro, buenos días. Hola Margarita, buenos días. A esta hora 11:29 de la mañana justamente estamos en la gobernación de Antioquia, en donde las autoridades analizan qué tipo de medidas restrictivas se tomarán para los próximos días. Pues ya bajó a 80%, pero sigue siendo alta la ocupación de camas UCI con 764 personas y también el número de contagios va en aumento, pues en el último día se tuvieron 2.401. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hace pocos minutos anunció que todo depende del buen comportamiento que tengan los ciudadanos y que de esto también se podrían pensar en algunas medidas más severas. Ese es el impacto inmediato que buscábamos, con la alerta roja hospitalaria y con las medidas de contención. Pero yo quiero destacar ese porque bajamos ya del 80% y esperamos mantenernos por debajo del 80% en forma constante para poder ya alejarnos de la alerta roja y del peligro de copar el sistema de salud. Y en otras noticias de Antioquia que tienen que ver justamente con el comportamiento de los ciudadanos, todavía se sigue presentando la indisciplina, especialmente en este pasado puente festivo, que tiene que ver con la propagación del coronavirus. Según reporte de la policía, se atendieron 1.650 llamadas de personas denunciando fiestas clandestinas, identificadas 7. La más grave de ellas se presentó en el municipio de San Jerónimo, en donde la policía encontró a 100 personas que estaban en una finca turística, departiendo sin los protocolos de bioseguridad, allí como se ve en vestido de baño en una piscina y también ingiriendo licor que estaba evaluado en unos 6 millones de pesos. También la policía incautó juegos pirotécnicos evaluados por 1 millón de pesos y según los reportes de la policía fueron en total 76 personas capturadas y 270 los comparendos. Sigue entonces la indisciplina por parte de las personas ante estos protocolos de bioseguridad. En minutos tendremos otras noticias desde Medellín. En minutos nos encontraremos nuevamente. Gracias, Yusi. Y en Girón, Santander, las autoridades lograron capturar en las últimas horas a la mujer venezolana que tras una riña pasional lanzó ácido al rostro de una pequeña de 14 años. Con quemaduras de segundo y tercer grado en su rostro, permanece en delicado estado de salud una menor de 14 años, quien fue agredida por una migrante lanzándole ácido en su rostro. En este momento la paciente está estable, ha evolucionado satisfactoriamente. El compromiso fue fundamentalmente en la cara y en los ojos. Está siendo valorada precisamente en este momento por oftalmología. Gracias al apoyo de algunos habitantes del municipio de Girón en Santander, donde ocurrieron los hechos, las autoridades lograron capturar a la agresora y encontrar la sustancia que le arrojó al rostro de la menor. Esta persona es señalada de agredir con arma blanca y una sustancia química en el rostro a una menor de 14 años. Al parecer esos hechos se suscitaron en medio de problemas pasionales.
La Policía Nacional colocó a disposición la sustancia química. Tras la audiencia de judicialización, el juez dictó medida de aseguramiento carcelario contra la mujer. Las autoridades reportaron que en solo el fin de semana se registraron más de 36.000 llamadas de emergencia, de las cuales 926 eran riñas. 12 del mediodía, aquí están los titulares de nuestro segundo bloque de noticias en Noticentro 1 CMI. ¿Trump o Biden? Esta noche se conocerá al nuevo presidente de los Estados Unidos. Informe especial. Así se ve la fila de votantes en Estados Unidos. ¿Cuáles son los estados clave? Alerta roja en Centroamérica por llegada de huracán ETA. ¿Cómo va la investigación del crimen de Osvaldo Muñoz? Publican otro video de presuntos asesinos. Comerciantes en Kennedy azotados por la delincuencia. Con escalera humana robaron vivienda. Otra mujer brutalmente agredida por su expareja en el sur de Bogotá. Capturan a hombre con lanzagranadas y municiones en Valle del Cauca. Balacera en iglesia de Barranquilla. 2 familias se enfrentaron a disparos. Con Margarita Ortega. Seguimos en Noticentro 1 CMI, gracias por continuar con nosotros. Llegó el día definitivo para que Estados Unidos elija un nuevo presidente o mantenga a Donald Trump por 4 años más en la Casa Blanca. Jaime Moreno está en Washington. Jaime, buenas tardes. Y comencemos con esta pregunta. Yo lo veo a usted rodeado de gente en las calles en Washington. Mi pregunta es, ¿siempre se ha pensado que es difícil para los estadounidenses votar en un día hábil, que debería correrse las elecciones para un día, no sé, dominical, por ejemplo? Bajo esa premisa, ¿cómo están los puestos de votación a esta hora? Hola Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes. La saludo, mire, básicamente desde la Casa Blanca, en la calle principal, en donde están llegando personas de los 2 candidatos apoyando al presidente Donald Trump y también personas que apoyan al candidato Joe Biden. Las elecciones avanzan de la siguiente manera. Usted decía que cómo es posible que, por ejemplo, cómo se explica que en un día hábil los estadounidenses estén saliendo a votar. La explicación es muy sencilla. Básicamente las elecciones en este país arrancan al menos un mes antes con lo que se conoce como el voto anticipado. La gente puede votar por correo o lo puede hacer, digamos, acudiendo a uno de los sitios designados para esto, pero hoy es, por decir, el día de cierre. A las 7 de la noche en la mayoría de los estados pues ya cierran las urnas por completo y empieza el conteo. Lo hacen así también es para no traumatizar la economía de este país, siempre ha funcionado así, y también lo hacen es para garantizar que la mayor cantidad de personas puedan participar, para que la gente programe su voto. Si la gente no puede participar el día de hoy, lo haga por correo o de diferentes maneras. Y en esta ocasión, por la pandemia, mucha gente sí votó de manera anticipada, porque no se quería que se congregaran muchas personas, pero obviamente hoy hay varias filas, hay muchas personas votando en todos los Estados Unidos, personas que sí quisieron depositar el voto en persona porque les daba miedo que de golpe el voto no fuera a ser contado, que llegara tarde o que hubiese algún tipo de inconveniente, todo esto relacionado con la pandemia en los Estados Unidos. Hasta el momento, Margarita, 100 millones de personas ya votaron hasta el cierre de las votaciones anticipadas. Esto es mucho más de lo que votó toda la gente hace 4 años. Hace 4 años fueron 60 millones de personas. Esto le da a usted una idea de la participación tan alta que se está presentando en esta elección. Un estado tan importante como Texas ya votó más de la totalidad de las personas que votaron en ese estado hace 4 años, Margarita. Jaime, con respecto a esto, a la anticipación de las elecciones y las predicciones justamente por estos votos por correo, el presidente Trump alcanzó a decir que no aceptaría los resultados de los comicios y hoy incluso dijo que interpondría acciones legales a estos resultados. Esto genera tensión dentro de las personas que podrían estar pensando en cuáles podrían ser las consecuencias de no aceptar estos resultados y que tal vez esto podría generar unas acciones violentas para la población civil. ¿Cómo se siente esa tensión o cómo se están viviendo estas palabras del presidente Trump en Estados Unidos hoy? Margarita, los comerciantes del área de la Casa Blanca han estado muy asustados por el ambiente de lo que se pueda venir. Digamos, el presidente no lo ha dicho solamente este fin de semana, muchas veces que él no va a reconocer las elecciones porque considera
que puede haber un fraude a través del correo, y lo dijo el domingo también, que él apenas acaben las elecciones iría con los abogados. Entonces, esto que ha generado en Washington, aunque la alcaldesa ha dicho que no hay una información certera de que se vaya a presentar algún disturbio, no tienen esa información todavía disponible, los comerciantes han entablado toda la ciudad para proteger sus locales, han cubierto los vidrios, algunos establecimientos cerraron. Es decir, la ciudad se encuentra bastante vacía respecto a lo que usualmente es la ciudad de Washington, pero digamos aquí en esta parte donde nos encontramos hay música, hay gente muy contenta, muy tranquila, esperando los resultados, y estuvimos hablando con una de estas personas que vino desde Texas, está haciendo un documental y vino aquí desde Texas, y preguntándole a él directamente cuál es el ambiente, cómo cree él que va a evolucionar esta jornada electoral. El ambiente ahorita está súper calm, Yo creo que sí, que es un poco diferente porque tenemos dos personas que son bastante diferentes del otro. Por ejemplo, Trump está súper right y Biden, bueno, está left, no tanto, pero bueno, el gap está grandísimo. Bueno, en Estados Unidos siempre se ha dicho que hay presidentes de un solo término, presidentes de 2 periodos. La mayoría de los presidentes en este país son de 2 periodos. Es un país que es reeleccionista en términos generales. El episodio más reciente de un presidente que no se reeligió fue George Bush papá. Había una situación económica muy fuerte en los Estados Unidos, pero digamos él tenía el mérito de que acabó con la Guerra Fría, pero aún así no fue reelegido. Y es lo que podría pasarle al presidente Donald Trump si no gana las elecciones esta noche, que pasaría a ser el 5º presidente en la historia de los Estados Unidos que no gana una reelección. El primer presidente en no conseguir un segundo mandato fue el republicano Herbert Hoover durante las presidenciales de 1932, cuando Estados Unidos sentía profundamente los efectos de la Gran Depresión. Su oponente, Franklin Delano Roosevelt, se impuso con una aplastante mayoría y gracias a su política económica estrella llamada New Deal y su papel clave en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el único político que ha ganado 4 elecciones. Hubo que esperar 44 años hasta 1976 para que otro candidato presidente perdiera. Pero este caso es especial, ya que el entonces ocupante de la Casa Blanca, Gerald Ford, no fue elegido en las urnas. El primero llegó a la vicepresidencia tras la renuncia del número 2 de Richard Nixon, quien a su vez tuvo que dimitir tras el escándalo Watergate. Ford accedió hacia la presidencia de 1974 para abandonarla en 1977 tras perder las elecciones frente al candidato demócrata Jimmy Carter. Y fue precisamente Jimmy Carter el siguiente presidente en ser derrotado en su intento reeleccionista, 4 años después, en 1980, contra el republicano Ronald Reagan. El último jefe de Estado en no repetir mandato fue George Bush padre, en 1992, cuando se enfrentó a Bill Clinton y el país enfrentaba una recesión económica tras el fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo. Con base en estos hechos históricos, los expresidentes no reelegidos perdieron las elecciones en situaciones de recesión económica, crisis políticas o escándalos. Una situación similar a la que enfrenta Trump gracias a la crisis del coronavirus. La cobertura especial de estas elecciones la tendremos en el Canal 1 a partir de las 9 de la noche con Yamid Ahmad y todo su equipo, con corresponsales desplegados por varios de los estados claves de los Estados Unidos. Con la cámara de Ervin Salinas me despido de ustedes desde la Casa Blanca aquí en Washington. Jaime Moreno para CMI La Noticia. Jaime, gracias. Nos encontramos nuevamente en la noche en este cubrimiento especial de Noticentro 1 CMI, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y es que justamente estas elecciones podrían ser unas de las más ajustadas en los últimos años en ese país. Haciendo seguimiento del proceso electoral está el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien se encuentra en Miami. Mauricio Cárdenas, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y comienzo por preguntarle lo siguiente. 100 millones de votos han llegado por correo y se están contando, pero a esto hay que sumarle el número de personas que se acercan hoy a las urnas.
Todo indica que se demorará la entrega del resultado de estos comicios. El mercado internacional, los mercados, ¿cómo se verán afectados por este tiempo que no sabemos cuál será para conocer el resultado final de quién estará nuevamente en la Casa Blanca, si Trump o Biden, luego de que estos mismos mercados internacionales han fluctuado tanto este año debido a la pandemia, debido a la crisis del petróleo? Bueno, primero que todo, Margarita, un gusto estar en esta transmisión, acompañarlos a ustedes, a todo el equipo de CMI, aquí en vivo y en directo desde el sur de la Florida, donde se juega una elección que va a ser vital para el resultado nacional. Todos los ojos están puestos sobre la Florida, un estado donde seguramente el resultado va a ser muy reñido y donde los 29 votos del colegio electoral van a ser determinantes. De manera que estaremos aquí haciéndole el seguimiento todo el día a esta jornada que comenzó a las 7 de la mañana. Como decía Jaime, desde Washington se ha desarrollado en plena calma, con total tranquilidad. Ya se contabilizaron 100 millones de votos, faltan 50 millones de votos, probablemente el total será 150 millones de votos. De manera que lo que pasa hoy, pues realmente es apenas una tercera parte de la votación total. Sin embargo, esa tercera parte es la que finalmente tendrá la última palabra, porque ahí es donde se va a decidir. A partir de las 7 de la noche comienzan a cerrar las mesas de votación en los diferentes estados. Un primer grupo, los de la costa este, a las 7 de la noche, otro grupo a las 7:30, y así sucesivamente hasta que los últimos estados, que son Alaska y Hawái, cierran a la 1 de la mañana de la hora de Colombia. De manera que tendremos toda la noche para hacer la cobertura de lo que va pasando estado a estado. Pero definitivamente los ojos están puestos sobre Pensilvania y la Florida. Los dos estados donde las encuestas han dicho que los candidatos están muy cerca y donde hay más votos electorales. De manera que si Trump no gana la Florida y Pensilvania, le queda muy difícil ganar las elecciones. Casi que es imposible para Trump ganar las elecciones si no gana en Pensilvania y en la Florida. Mauricio. Biden tiene más oportunidades, pero bueno, mercados bien. La semana pasada fue pésima, se desinflaron completamente los mercados, Margarita. Ayer hubo una recuperación, ayer estuvieron en verde y hoy han estado muy bien. Hay un momento, digamos, de auge y de recuperación frente a una descolgada fuerte que fue la de la semana pasada. De manera que los mercados hoy, en medio de un día de incertidumbre, respondiendo con aumentos en los precios de las acciones. Claro, y le preguntaba esto, Mauricio, porque definitivamente el mundo entero ha tenido que vivir estas fluctuaciones. Y me pregunto también qué va a pasar en este momento en el que no solamente es Trump quien podría volver a la Casa Blanca siendo reelegido, o Biden quien retoma el paso de los demócratas a la Casa Blanca, sino que también se decide el futuro del Congreso. Y esto a nivel económico, ¿qué significa para Colombia y qué significa para el mundo? Porque pues pueden quedarse ellos otra vez en el poder o simplemente este pequeño, digamos, grupo de republicanos que están ahí podrían emerger. ¿Cuáles serían las consecuencias? Hay opiniones divididas, pero supongamos que hay un triunfo mayoritario demócrata, no solo en la presidencia, sino que mantienen la Cámara de Representantes y ganan el Senado, que hoy no lo tienen. Supongamos que queda una mayoría demócrata en digamos, en los tres pilares del poder de las políticas en los Estados Unidos, Cámara, Senado y Ejecutivo. En ese caso vendría un paquete de estímulo fiscal para reactivar la economía muy fuerte, muy ambicioso, donde probablemente los mercados responden positivamente a la señal de que va a haber un gran programa de estímulo fiscal. Entonces es un efecto posible de las elecciones. Pero también es posible que si Trump gana, Trump insistirá en su política de bajos impuestos, especialmente para las empresas y para los individuos de mayores niveles de capacidad económica, y ese programa también sea recibido como algo positivo por los mercados. De manera que cualquiera de los dos que gane, seguramente los mercados van a tender a cierta normalidad. El peor escenario, el que sería muy dañino para la economía, es el escenario en el que la elección se va a las Cortes y que llega finalmente a la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay una incertidumbre prolongada de un mes y en ese caso, como lo dijo el columnista Nuriel Rubini, que es una de las voces más escuchadas, vendría una crisis, una debacle económica, porque tendríamos un mes de no solo incertidumbre, sino desplomes de las bolsas y desplomes en el valor del dólar. De manera que ese es un escenario que podría ser muy traumático para la economía. El escenario en el que hoy no se conozca quién gana las elecciones y esto se vaya a la litigación
a la Corte Suprema a la decisión por parte de la justicia. Como pasó en el 2000. Mauricio, una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta, porque usted entenderá cómo es el tiempo en televisión. 3 puntos clave para que los colombianos comprendamos cuáles son las propuestas de Trump y cuáles son las propuestas de Biden por las que los estadounidenses están votando hoy. Bueno, hay unas diferencias grandes. El tema del coronavirus indiscutiblemente ha sido el centro. Entonces, Trump dice, voy a seguir abriendo, voy a abrir muy rápido la economía. Biden dice, tenemos que ir con más cuidado. 2, migrantes. Trump insiste en el muro, en terminar el muro, en bloquear la inmigración. Biden propone una reforma migratoria. 3, crecimiento verde, cambio climático. Trump no cree en el cambio climático y por lo tanto no apoya ningún programa que busque las fuentes de energía alternativas. El gran mensaje de Biden es: desarrollemos las energías alternativas, energía solar, energía eólica, biocombustibles, para sustituir el petróleo. Y ese programa, estima Biden, va a ayudar a reactivar la economía. Entonces hay dos visiones muy distintas. El electorado no puede decir que es indiferente frente a las dos propuestas porque son realmente antagónicas. Son dos candidatos muy diferentes. Pues Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión del mediodía. Lo esperamos, por supuesto, en la noche, cuando usted nos acompañará junto a Jaime Moreno y al equipo de Yamida Abad de Noticentro 1 CMI en este cubrimiento especial de las elecciones en Estados Unidos. Que tenga una feliz tarde. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a usted. Y al regresar a Noticentro 1 CMI, esperen. Alerta roja en Centroamérica por huracán ETA. 12:19 minutos, esto es Noticentro 1 CMI. Centroamérica está en alerta roja por el huracán ETA, que ya es categoría 5 y que amenaza con ser devastador cuando llegue a Nicaragua. En el archipiélago de San Andrés hay un puesto de mando unificado y se empiezan a tomar las primeras medidas preventivas. Stig Luengas, ¿qué es lo que dice el IDEAM? Hola Margarita. Pues ha dicho el IDEAM que deben todas las personas, tanto en San Andrés como en todo el archipiélago, quedarse en casa, pues han aumentado los fuertes vientos y los oleajes. En alerta está Colombia por el huracán ETA, considerado peligroso. El alto oleaje, fuertes vientos y descargas eléctricas afectarían a San Andrés y Providencia. El huracán ETA continúa a esta hora de la mañana en categoría 4, vientos máximos de 230 kilómetros por hora. Se sigue desplazando al oeste-suroeste a 6 kilómetros por hora. Desde San Andrés, la directora del IDEAM, Yolanda González, hizo un llamado a todos los pobladores de estas dos regiones. Recomendamos a la comunidad de San Andrés, de Providencia, Santa Catalina, a los turistas, seguir muy atentos a las recomendaciones que está emitiendo el gobernador, el alcalde de Providencia y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, dado que las bandas alimentadoras nos seguirán generando vientos fuertes como los tuvimos en la noche, en la madrugada del día de hoy, con rachas de viento incluso de 78 kilómetros por hora. ETA ha evolucionado muy rápido y es peligroso, pues presenta vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Después de tocar tierra en Nicaragua, transitaría por Centroamérica y luego volvería al Mar Caribe por el Golfo de Honduras, donde puede ganar de nuevo velocidad y aumentar de categoría. Vamos a tomar las medidas que hemos venido manteniendo, las vamos a reforzar. En las próximas horas son probables incrementos en la altura del oleaje, vientos fuertes y ráfagas. También se esperan algunos momentos precipitaciones. Las entidades de emergencia solicitaron activar y reforzar las medidas de prevención orientadas a la reducción de los riesgos causados por esta clase de eventos. Golpe al narcotráfico. En las últimas horas, 10 personas de una misma familia fueron capturadas por la Dijín de la policía. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín, en coordinación con la Agencia Antidrogas DEA y la Fiscalía General de la Nación, en los municipios del departamento de Cauca, Popayán, Balboa, Bolívar y El Tambo, y también en la ciudad de Pasto, Nariño, lograron la ubicación y captura de 10 personas sindicadas por los delitos de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Este operativo se realizó en el departamento del Cauca y el departamento de Nariño. Estas personas pertenecen a una organización delincuencial dedicados al narcotráfico, entre los que se encuentra su cabecilla principal, conocido como Gustavo. Durante la investigación se estableció que la estructura criminal está compuesta en su mayoría por integrantes de una misma familia
del municipio de Tambo, Cauca. Esta estructura criminal contaba con sus propios laboratorios clandestinos ubicados en el sur del departamento del Cauca y en el nororiente del departamento de Nariño. El estupefaciente era enviado por los puertos marítimos del Pacífico y Urabá antioqueño hacia diferentes países de Centroamérica, como es Guatemala, Puerto Rico, con un destino final a los mercados ilegales en Estados Unidos, Miami. Según las labores investigativas de la DIJÍN, la organización delincuencial estaría relacionada con el flagelo del narcotráfico y al parecer tendría nexos y vínculos comerciales con el Clan del Golfo. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, buena tarde. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. ¿En qué va la investigación por el crimen de Osvaldo Muñoz? Publican nuevo video. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. En videos de seguridad quedó registrado el momento en que escapan los presuntos asesinos de Osvaldo Muñoz, el hombre atacado en un bus de Transmilenio. La Fiscalía continúa con la investigación para identificar a los demás responsables. Natalia, buenas tardes. ¿Qué dicen los familiares? Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues aunque se conocen estos nuevos detalles, la familia ha dicho que interpondrá una denuncia contra Transmilenio ante la falta de resultados de la policía. En videos de seguridad de la estación de Transmilenio de la calle 85 quedaron registrados los movimientos que hicieron los señalados de asesinar a Osvaldo Muñoz después de atacarlo. Primero se ve a un hombre que tiene gorra y chaqueta café forcejeando con quien sería Muñoz. El hombre ingresa al bus mientras que otros 3 sujetos que serían cómplices salen del articulado. Segundos después se puede observar cómo el supuesto agresor sale corriendo. La policía no se ha comunicado con nosotros, ni el secretario de Seguridad, Transmilenio tampoco, Fiscalía tampoco. Simplemente todo lo que conocemos es por medio de los medios periodísticos. El sobrino de la víctima fatal asegura que ante la falta de resultados entablarán una demanda contra Transmilenio. Nos estamos asesorando legalmente, ya decidimos demandar a Transmilenio debido a que pues la respuesta de ellos fue bastante banal para mí y para mi familia y la verdad queremos justicia. Piden además que los videos del interior del articulado sean revelados. Hasta el momento han revelado videos, pero por fuera del articulado, de las estaciones, pero como tal los videos que están en el interior de Transmilenio aún no los revelan. Por el momento solo se conoce el retrato hablado de uno de los responsables con base en las declaraciones de los testigos del hecho. Las autoridades han dicho además que trabajan en nuevos retratos hablados sobre este hecho. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Gracias, Natalia. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. Nos encontramos nuevamente a las 9 de la noche en nuestra emisión central con el cubrimiento especial de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hasta entonces.